Saludos amigos, hoy miércoles 2 de julio de este 2014, seguimos esperando el agua. No sé hasta cuándo podremos esperar. Lo cierto es que esas tormentas que se alejan tanto ya, ahora están por el Atlántico, por la Florida, cuando antes bajaban por el área del Caribe y bueno, que son las que traen agua, es al revés la cosa. Entonces, estamos realmente preocupados. Miren, por mucho tiempo, cuestiones sabidas por una superestructura técnica del país que maneja las verdaderas cifras, no las que se manipulan en los centros de estudios privados, no las que se extrapolan en las famosas fundaciones de estudios económicos, comenzando por la Fundación de Economía y Desarrollo, o por el Grupo Siglo XXI, o por de Pradel y Asociados, que son las tres grandes del país. Y ahora el de Selman, el CIES, porque esas todas dependen de informaciones que se procesan en los centros donde se recogen con todos los instrumentales formales necesarios para que esa información pueda ser procesada, analizada, paciente y proyectada según el comportamiento de la economía, ya sea en el presente o en el futuro. Y como consecuencia de que el Banco Central, que es la institución que ha concentrado esos instrumentales y que los ha pagado, parece que esa institución se ha sentido cohibida para confrontar juicios, muchos de ellos elaborados en laboratorio, como lo que hace Miguel Seara Hatton o Pavel Issa, que tienen 2 gatos trabajando con ellos, haciendo elucubraciones, y después te vienen a ti con afirmaciones severísimas sobre la economía, sobre el presente de la sociedad dominicana. El Banco Central ha dejado correr por demasiado tiempo, digo yo, por décadas, versiones que sabía de antemano eran incorrectas acerca de la economía. Una de ellas es, muy explotada, por cierto, por los gremios empresarios cuando han querido presionar al gobierno para obtener políticas públicas favorables, era de que el país ha vivido en un sinuoso y dañino déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial, que en efecto así ha sido. Pero según ese sinuoso y dañino déficit que viene de la parte, desde el último lustro de la década de los 80, eso tiene 30 años, la República Dominicana, sin embargo, ha crecido, ha incrementado su Producto Interno Bruto en alrededor de 2.80%, acumulando un per cápita el más alto de toda América Latina en ese lapso. Y en la década de los 90, así como en la primera década de este siglo, encabeza a América Latina en crecimiento con un promedio de 7.1% de Producto Interno Bruto y con el déficit comercial sin haberlo resuelto. En la única ocasión en que la República Dominicana solventó el déficit, o sea, no lo tuvo, lo dejó de tener, fue en el 2004, 2003-2004, cuando no creció. Ven ustedes, cuando no creció la economía. Y eso lo sabe el Banco Central y se lo calló por mucho tiempo. Se lo ha callado todavía hoy. Porque yo sí pude obtener como reportero el gráfico que lo revela
y ya procesado por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. No inventado por mí, yo lo tengo, el gráfico, y se lo he traído a ustedes algunas veces. Pero ahora, ayer dio a conocer una nueva información que también desmitifica una vieja y llevada y traída denuncia del sector empresarial y de esos centros de estudio que estoy diciendo que son sus asesores. Siglo XXI, Fundación de Economía y Desarrollo, en algún tiempo lo fue, y Temperadel y Asociados. La de que la economía informal le ha causado daños al país, se le ha impuesto como al modelo por razones que solo lo explican la mala ejecución de políticas públicas, las directivas incorrectas de los gobiernos que han administrado el Estado en los últimos 12, 3 décadas. Y muy recientemente ustedes vieron al presidente nada más y nada menos que del Consejo Nacional de la Empresa Privada decir que por efecto de la política social del gobierno, o sea, de lo que inició Leonel Fernández en el 2005, el programa Solidaridad, que ahora se llama Progresando con Solidaridad, a partir del gabinete social que se estableció para atacar la pobreza de la República Dominicana, que sin embargo se ha venido creando, aunque reduciendo. Porque tenemos un mal de origen, y es que somos malos distribuidores de la riqueza que generamos. Probablemente por estructura misma del modelo, que le deja poco espacio a las autoridades y a los planificadores del Estado para que pueda redistribuirse esa riqueza. Pero es una barbaridad decir que porque la economía dominicana es informal, se vive peor en la República Dominicana, porque el Banco Central lo demostró ayer y le dijo a todos los gremios, para poner fin a esta manipulación interesada, a todos los gremios, comenzando por el CONEP y a la Asociación de Industria y a sus asesores, que son los que les mencioné, las famosas fundaciones de estudios económicos, que por cierto no tienen instrumentales para hacer afirmaciones de fondo, no lo tienen. Lo que hacen es proyectar cifras del Banco Central, que tiene encuestadores en todos los mercados del país, miles de personas a su servicio, que les reportan diariamente el movimiento de los mercados y de la estructura productiva. Dice el Banco Central que a pesar de que la productividad de la República Dominicana ha aumentado un 82.5% en los últimos 22 años, el ingreso real promedio de los trabajadores se ha mantenido estancado durante las últimas 3 décadas. Eso era previsible. Y que por tanto un empleo formal es un empleo que solo ha alcanzado el costo de la vida y provoca estabilidad en la familia en los grados altos de gestión, en los puestos gerenciales, que de ahí para abajo lo que ha hecho el salario es deteriorarse. Contrario a lo que pasa en el sector informal, donde una cantidad importante de participantes del mercado informal han mejorado sus ingresos notablemente y han podido afrontar las alzas en el costo de la vida de los últimos tiempos. Óigame, eso precisamente es lo que caracteriza a la economía dominicana. Y por eso, este informe que lo prepararon esos jóvenes que han conformado la unidad de estudios económicos del Banco Central, que ahora tiene, por cierto, unos esfuerzos jóvenes formados en las mejores universidades, aquí y en el extranjero, que son los que producen estos estudios especializados. Siempre los ha tenido, pero ahora los ha reforzado con material joven.
sacan a relucir estas informaciones que desmitifican creencias, viejas creencias, y que han estado por mucho tiempo dominando a la opinión pública e incluso presionando políticas públicas en ocasiones cerradas. Otra de las cosas que aquí se dice con mucha frecuencia es que nosotros somos los líderes de la informalidad de América Latina, cuando estamos en la media que tiene Brasil. Pues cuidado si ustedes creen que en los desarrollados, porque Brasil está en la antesala del desarrollo, 56%, esa es la media, porque Ecuador, Perú, tienen un 68 y 70% de informalidad. Allí en esas naciones, Perú, que ahora mismo está liderando el crecimiento de América Latina. México tiene más informalidad que nosotros, debe tener 58 o 60. Eso no lo dicen, lo que sí se vive criticando aquí, porque el empresariado, la manufactura principalmente, que es la que dirige los gremios, la que se ha instalado y no suelta la dirección del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, de la Asociación de Empresarios de Herrera, de los del Cibao, donde le dan paso al sector servicio. Usted ve a los dirigentes del sector servicio, los más importantes, pacientemente esperando que le den una oportunidad. Si no, pregúntale a Frank Rainieri para dirigir el CONEP. Se queda todos los años, cada vez que hay elecciones se queda con la carabina al hombro. Y otros más del subsector, porque ese sector que ciertamente lideró la economía a partir de la década de los 60, segundo lustro, cuando se crea la ley 299 en 1968 y se generó un potentísimo desarrollo de manufactura en el país. Luego en la década de los 70 se le incorporó la zona franca, que es una expresión de la manufactura. Lideró la economía. Hubo un momento en que el 36% de la fuerza formal de trabajo la generaba el sector manufacturero. Eso ha bajado a un 18, 19, porque la economía dominicana se ha expandido, o sea, ya no está concentrada. Pero ellos quieren volver a esos tiempos, y esos tiempos solo fueron posibles por los subsidios del Estado, por el hecho de que, por ejemplo, la ley de 99 la administraban ellos eran los que decidían qué industria se iba a montar en el país y de qué ramo. Así estuvimos por más de 20 años. Y ahora son los que manejan el fondo de pensiones, para que lo sepan. No quiero entrar en ese detalle. Ayer el superintendente de pensiones lo sugirió y todo buen entendedor pudo haberse dado cuenta de la manera como el fondo de pensiones de la República Dominicana es manipulado por el sector financiero, que fue generado por ese sector manufacturero. Miren, las verdades en el país, yo no sé por qué se administran tanto, y yo me lamento que el Banco Central haya dicho esto después que se dejó correr por décadas, por muchos años, la versión de que la informalidad era negativa y hacía daño a la economía, y además que el empleo formal era el que estaba dándole al país estabilidad en la familia, en lo que se llama la gobernabilidad económica, pudiéramos decir, y no es así, no es así. Hay más productividad acumulada en el sector informal que en el sector formal. Y eso es lo que pone de manifiesto este estudio, que no, por cierto, no lo conozco en toda su extensión, solamente conozco las crónicas que han salido, pero esa es una verdad sabida. Como sabido es, y ya eso lo he dicho otras veces, que el famoso déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial en la República Dominicana, existente por 30 años, se ha mantenido constante, y es la expresión clara del desarrollo económico y social. Mientras más déficit de cuenta corriente hay, más crece el Producto Interno Bruto. Para que lo sepan, una relación que parece irracional, porque la característica, la fisonomía de la economía dominicana es distinta, en gran medida a otras.
porque nosotros dependemos mucho del exterior para poner en movimiento nuestra infraestructura productiva. Y cuando importamos mucho es porque estamos generando mucha producción, porque dependemos mucho de materias primas básicas y también de materias primas semi-elaboradas. Segundo tema, buenos días, don Orión. Caramba, qué bueno verlo por aquí. Gracias. Mire, hoy se anunció formalmente, aparece en el periódico El Listín Diario, lo anunció ayer el ministro de Economía, que el presidente ha dado el visto bueno para la construcción de la carretera Cibao Sur. La ruta que se ha escogido es esa que está en pantalla. La ruta dice que la carretera, que por cierto se va a trabajar en dos frentes, parte del mismo municipio, si salimos del sur, del mismo municipio de San Juan de la Maguana, cruzará por la sección de Juan Herrera, pasará por Sabaneta, por cierto, o sea, procurando la parte más al sur de la cordillera central, desde Sabaneta, que es una parte ya muy alta de la cordillera, seguirá por toda la cordillera para bordearla y llegar hasta Monción. Esta carretera, por cierto, así proyectada, tiene una importancia vital, porque el plan no ha sido únicamente, esta carretera está proyectada para que responda a dos necesidades. Ahorita vamos a hablar. Desde Sabaneta, cruzando por la ladera sur de la cordillera central, va a llegar a Monción. De Monción va a pasar a El Rubio. Del Rubio irá a San José de las Matas, y de ahí a la Herradura y de allá a Santiago. ¿Sabe lo que quiere decir? Que en esta carretera al mismo tiempo va a ser un cordón fronterizo. Probablemente esta carretera nos haga saber que ya tenemos una vigencia y presencia activa de todos los que están en capacidad y en responsabilidad pública, constitucional, de defender el bosque y nuestro territorio, van a estar presentes. Porque uno de los problemas que más temíamos, los que considerábamos peligrosos, riesgosos, que se penetrara por la cordillera central para hacer una vía, era que le iba a permitir fácil acceso a unos depredadores que hay, que desde que ven un árbol lo tumban y lo queman. ¿Usted sabe cuáles son? Son los vecinos. Esa gente desde que ven una mata la echan abajo y le prenden fuego. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con la ley, con la sentencia 168-13, con la ley de naturalización y con el decreto que establece la regularización de los extranjeros en el país, que ya se siente, señores, se está sintiendo la presencia de todo ese andamiaje. Nosotros podemos garantizar que esa ruta, tal como lo advertía Mozart, que no le temió desde el primer momento del anuncio, yo sí, lo confieso, que esa ruta lo que va a hacer es garantizar una mejor vigilancia de nuestra zona boscosa y de una zona de la que depende el agua y el clima y la sanidad de la República Dominicana, que es la cordillera central. Yo me siento sumamente animado. Esta obra se anuncia que se iniciará por dos frentes, por el frente sur y por el frente norte, de manera que vayan trabajando concomitantemente y en algún punto se unan. Insisto, es interesantísimo el proyecto. Es un proyecto costoso, debe costar unos 300 millones de dólares, pero óigame, ¿cuánta garantía establece ese proyecto? Que prácticamente hace que la carretera internacional, la que parte de Pedernales hasta Sajabón, que está trazada, que incluso lo que hay que hacer es reconstruirla, sea tan solo un complemento, porque esta va a ser la gran vía, esa va a ser la gran ruta que va a comunicar al Cibao con el sur.
Buenos días de nuevo. Saludos. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Saludos amigos. Bueno, uno de los temas puntuales de esta semana, lo ha señalado Pedro también, es la charla, se originó en la charla que ofreció el presidente del CONE ante la Cámara Americana de Comercio. La Cámara Americana de Comercio se convierte siempre en un escenario donde se desborda mucha influencia, mucho poder, y por tanto los temas que ahí se tratan, que lo tratan actores de la vida nacional, política, social, económica, pues son de mucho debate. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor Manuel Píez Cabral, como dice Pedro, consolidó en ese escenario su tesis y la tesis de su gremio, del Alto Empresariado Nacional, de que el empleo informal, primero, es una desgracia, que le está haciendo mucho daño a todo el ensamblaje económico productivo del país, y en segundo lugar, que es ocasionado por la mala gestión de por lo menos 10 años de gobierno, y que la solución para ese problema es reformular el Código Laboral, fíjense bien, reformular el Código Laboral y disminuir los costos, lo que ellos llaman los costos operacionales de la empresa a través de la contratación del empleo. Para eso sería necesario disminuir o conjurar conquistas laborales que datan de más de 50 años, como la cesantía, como el preaviso, como las 48 horas de labores, como el convenio del trabajo nocturno, como el convenio de los trabajos días feriados y demás, como también la inamovilidad durante la gestación de la parturienta, de la mujer embarazada y otras cosas así. Eso resuelve el problema de la nación, de conformidad con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Pedro dice que el documento, que lo tengo bien extenso aquí también, del Banco Central, referido al empleo informal, con estadística planteado por los técnicos del Banco Central, demuestran que por el contrario el empleo informal ha agregado mucho más valor a la economía durante los 10 años de estudio que ha presentado el CONE. Y ha desmitificado también un planteamiento de que es la desgracia y nosotros somos, digamos, la fatalidad de América Latina por tener un porcentaje de empleo informal mayor que el formal. Lo primero es que el empleo informal, por la razón que ha expuesto el Banco Central, tiene mayor ingreso para las personas que lo ejercen. El empleo formal se ha degradado y el planteamiento del CONE es que se degrade más el salario del empleo formal. Para que se sepa, no solamente quiere decir, nosotros vamos a generar empleo digno y vamos a recuperar el valor del salario, sino que el planteamiento es que se degraden las conquistas laborales como requisito esencial para que se generen empleos formales. Y en el informe del Banco Central se señalan países como México, como Perú y como Brasil, también señalado por Pedro, entre los países que marchan líderes, las economías que marchan líderes en la generación de empleo informal en la República Dominicana. Pero el dato más contundente es el gráfico que refiere el valor en términos salarial del empleo informal versus el empleo formal. No quiere decir que en este panel estamos abogando porque la economía se convierta laboralmente en informal. Lo que estamos diciendo es una verdad, que el empleo que la gente, como dice el informe del Banco Central, los trabajadores, los ciudadanos, la población económicamente activa, ante el derrumbe del salario real en el sector formal, prefiere emprender actividades informales que le generan mayor beneficio. Esa es una verdad incontrovertible. Ahora, la manera de poder transformar esa verdad esa realidad en lo que se pretende, que la economía se organice,
formalice la generación de sus empleos, no parece ser el remedio el de degradar el salario del empleo, degradar aún más el salario del empleo real, perdón, del empleo formal, porque esa es la causa, según el informe del Banco Central, fundamental por la que hay muchos empleos informales. Perdóname, porque hemos puesto varias veces el gráfico y no hemos dicho lo que dice. Lo que dice el gráfico es que en por lo menos 6 categorías el empleo informal paga más. Por ejemplo, en técnicos del nivel medio, el 125 contra 103 promedio. Empleado de oficina, 118 contra 67. Trabajadores de servicio, 67 contra 55. Operarios y artesanos, Orión, 82 contra 68. Operarios y conductores, 79 contra 56. Y trabajadores no calificados, 52 contra 45. Solo los altos cargos. Solo los altos cargos. Del sector privado formal generan más recursos, de gerentes administradores. Y solo, profesionales intelectuales. Sí, solo los altos cargos. Y lo que tienen los profesionales liberales de alto nivel, más nada. De ahí para adelante el empleo informal tiene mayor rentabilidad laboral que el empleo formal. Y también el Banco Central hace un análisis de lo que podría ser la parte más contundente de la charla del presidente del CONE, aquello de que están fuera de la seguridad social y demás cosas. Sí. Ahí hace un buen análisis de que ese no es tampoco un elemento que se dice fundamental. Bueno, esa parte yo quisiera solo complementarla con esto. En el país se está dando un debate interesante en el aspecto de la comprensión, del análisis y de la comprensión de la economía y de la gestión del gobierno y del Estado ante la economía. Hay un sector del alto empresariado nacional que ha planteado siempre la tesis de que en vez de inclusión, de que el beneficio está, a juzgar por lo que nosotros podemos analizar, en profundizar la marginalidad. Aunque hablen de formalidad, aunque hablen de empleo digno, aunque hablen de economía más consolidada, por una razón desde el Estado, cuando usted le dice al Estado que la solución es que reduzca el gasto, cuando usted habla de gasto exorbitante, dilapidación del gasto, y no usa el término de calidad del gasto, entonces usted lo que está diciendo es usted debe comer menos, usted debe ir menos al médico, usted debe vivir en condiciones menos decorosas para que reduzca gasto. Más nada. No le dicen a usted, mire, la calidad del gasto, no gaste el dinero en lo que no se debe. ¿Qué es lo que uno tiene que decirle a los gobiernos? Mire, no malgaste el dinero, no lo malgaste. Es decir, no lo gaste mal. Pero ¿cómo usted le va a decir a un gobierno que todas las matemáticas macroeconómicas que se puedan ejercer indica que para que un gobierno pueda cumplir mínimamente las necesidades más urgentes de la población, requiere de una presión tributaria mínimo cercana al 18%, ideal cercana al 21% en proporción al producto, y estamos en 13.5 por mucho tiempo? Quiere decir, es como lo mismo que usted en su casa dice, ¿cómo yo puedo mantener la familia completa si lo que yo gano está por debajo del salario mínimo? No puedo, es que por más matemática que haga vamos a pasar trabajo, no hay manera. Entonces que le esté diciendo a la mujer, es que tú malgaste el dinero, es que tú tienes que seguir reduciendo tu costo. ¿Pero de dónde? Ahora se le diría al presidente Danilo Medina, mire, no construye esa carretera, porque eso significa dilapidación del gasto, porque ahí se van 300 millones. Mire, no construya las 2 plantas a carbón que se están levantando en Punta Catalina, porque eso significan 2.000 millones de dólares, y estamos entonces presionando el endeudamiento. Mire... sí, por eso es lo que dicen. Sí, exacto, es decir, ahora, manténganos nosotros los 127.000 millones de pesos en exoneraciones y exenciones, en vez de reducirlo, siga aumentando los niveles de supuesta consolidación de la competitividad empresarial. Nosotros no vamos a reducir nuestro gasto, nosotros no, como empresarios. Nosotros vamos a mantener las dos vacaciones familiares y personales que tenemos al año, la vamos a poner en la planilla de pago de costo, de pago de impuestos, y ustedes sí apriétense los cinturones. Entonces,
no hay manera, y cuando hablamos de reforma fiscal, ustedes dicen que las reformas se improvisan. No, lo que pasa es que ustedes se niegan a todo. Las reformas se improvisan porque llega un momento, ¿es que es reforma o es desgobernanza, para decirlo de alguna manera? O sea, es crisis política. Hay una crisis económica, por ejemplo, en un momento determinado de la vida dominicana que se convierte rápidamente en una crisis política y va con ribete a convertirse en una crisis social. Entonces hay que buscar los cuartos. Entonces se dice, miren, 1% a los activos bancarios, la placa le vamos a poner más, el que fuma y el que bebe también tiene que pagar, y por ahí no la buscamos como Dios ayude, por un parche. Es verdad, nunca aquí se ha hecho una reforma fiscal integral importante. Entonces el debate, y lo penoso, Pedro lo estaba señalando de otra manera, es que muchas empresas de consultoría económica lo que hace es que acomodan el discurso a los intereses y deberían ayudar a que el debate fuera en otra dirección. No es posible que un estamento muy alto de la economía dominicana, privada, quiera imponer ese tipo de situación de miseria, de desolación, de marginalidad a la sociedad toda, y bajo un argumento espurio del gasto público. Ya aquí hemos hablado nosotros respecto al déficit fiscal. El planteamiento de organismos multilaterales asumido con mucho orgullo por el alto empresariado dominicano o por un sector del alto empresariado nacional en términos del déficit fiscal es que lleguemos al 2016 con déficit cero, cuando el Fondo Monetario Internacional ha reducido todas las expectativas de crecimiento en América Latina y simplemente nos dicen déficit cero. Déficit cero quiere decir en su familia, diga, mira, para el año 2016, lo que tú ganas respecto a lo que tú gastas tiene que estar equilibrado, parejo. Tú no puedes ir a donde nada de ningún tipo. Tú vivirás con eso. Prestado, Entonces uno le dice, pero ven acá, mira, solo el colegio de mi hijo me lleva dinero, la comida, la casa, la medicina, el transporte. Bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero quédate ahí. No te dice, mira, te vamos a aumentar en proporción a tus gastos para que tú puedas... No, para que entonces ese déficit cero sea real. No, eso es lo que yo he dicho siempre, enseñar el burro a no comer. Entonces, segundo... Se le gusta mucho al Fondo Monetario. Yo no sé por qué, y eso son clases elementales de economía, los déficits son instrumentos de desarrollo también. El déficit fiscal es un instrumento de desarrollo. Usted sabe, usted dice, lo único que usted tiene que tener, digamos que un equilibrio entre el déficit y su capacidad de endeudarse. Claro. En su casa... Claro. Mira, vieja, tenemos que comprar una nevera nueva. La nevera no significa que los alimentos se conservan mejor. Significa más salud para los muchachos. Ahí está la leche. Y al cabo de 2 o 3 años la habrá pagado el mismo ahorro. Yo voy a tener un déficit. Tengo un déficit si la compro al contado. Vamos a endeudarnos a 2 años en Plaza Lama o en cualquier otro sitio. Tú vas a ver yo tomo y tú verás que vamos a tener salud y vamos a tener lo otro. No se compre. Pero que los alimentos van a durar más. Exacto. Que incluso las sobras se van a poder guardar y refrigerar para calentar. No, entonces usted me dice, no señor, usted hierva la leche. Como dicen, hiérvala. Y usted va a comprar los alimentos día a día, aunque le salgan más caro comprarlo así. Entonces, ese debate, por lo menos en este panel, lo vamos a continuar, como de lugar. Nosotros no creemos en déficit cero. Nosotros no creemos en reducción del gasto por reducción misma. Nosotros hablamos de calidad del gasto. Calidad del gasto, vamos a invertir en esa, en esa autopista Cibao Sur. Vamos a seguir democratizando crédito con recursos estatales, que eso se llama redistribución del ingreso. Y ojalá algún día la sociedad dominicana se libere de toda este bombardeo de informaciones inexactas y pueda apoyar una auténtica reforma fiscal basada en la rentabilidad, en las ganancias, en las fortunas. Está brillante, ¿oíste? Entonces nosotros hablemos de eso y podemos subir y nos olvidemos de seguir hablando del ITEVI, nos olvidemos de seguir hablando de impuestos que van directamente a la costilla de los consumidores y de los trabajadores. Buenos días, don Héctor, hombre. Buenos días, don Pedro. Bueno, yo pensando, en esta mesa nosotros debemos decir, don Pedro, que aquí hemos dicho con alguna frecuencia
cuando hemos tratado el tema del salario en República Dominicana, que el Banco Central ya entra en un servicio que es importante que se lo mantenga la sociedad. Nosotros recordamos lo importante que fue los servicios que le daba de información el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central a la sociedad con frecuencia. Y eso le permitía a los reporteros del área económica comprender cómo iba la macroeconomía en República Dominicana, cuáles eran las perspectivas, y sobre todo le permitía conocer lo que eran los aportes de los distintos sectores de la sociedad. Que el Banco Central ya entre a tratar un tema, y como lo hace, para educar a la sociedad, que conozca las informaciones exactas a los fines de que no se deje manipular, porque ciertamente, ¿qué es lo que ha habido en República Dominicana? En la República Dominicana ha habido una cultura de entender que el salario de un trabajador, el ingreso que recibe por su fuerza de trabajo, es sencillamente como algo estático en el tiempo, que lo único que se hace es como lo hace el Comité Nacional de Salarios, hasta el nivel mínimo, o sea, hasta el nivel ni mínimo, ya fuera del nivel mínimo, ya eso está a discreción de las empresas o los acuerdos que puedan existir entre su personal. Lo que se hace es sencillamente, cuando se entiende que el trabajador ha perdido capacidad de compra por las variaciones de precios, se le hace una variación, se le aprueba un aumento, pero el único fin de ese aumento es que él recupere lo que perdió por las variaciones. Cuando usted pasa a balance, se va a dar cuenta que en cada movimiento el trabajador pierde, que el trabajador en definitiva nunca llega a recuperar su capacidad de compra. Me refiero a esa parte, a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en República Dominicana o empleados que tienen un ingreso fijo, no recuperan nunca la capacidad de compra. Y eso es lo que explica que usted se encuentra un hombre o una mujer que ha echado su vida trabajando y vive en una agonía todavía. Usted se encuentra en actividades para completar el salario, hombres con 70 años, mujeres con más de 60 años, en esos esfuerzos, que realizando actividades para completar el ingreso, porque el ingreso que reciben en su trabajo no se lo permite. Eso lo saben muy bien. Ahora bien, a pesar de eso, usted sabe qué es lo que señora Orión, don Pedro y Mozart, los tiempos en que el tema salario, eso era un caso cerrado. Ese era un tema que no se debatía en los medios de comunicación. Fíjense que el presidente Balaguer, una variable que les dio a él estabilidad, que le permitió gobernar sin presiones de los grupos privados, fueron los gastos tributarios que aprobó, que mantuvo a través de lo que se denominaban, por ejemplo, don Pedro refería a la 299 de 1968. Eso fue una bendición. Pero usted recuerda, don Pedro, también cuando estaba lo de la reinversión, que si usted reinvertía, también se establecía una normativa que lo liberaba del pago de impuestos si usted reinvertía, y usted conoce la historia de lo que pasó con eso. Usted sabe lo que pasó con eso. Las reinversiones muchas veces no se hacían y se quedaban las exenciones. Entonces, esto es lo que hay que concluir, que República Dominicana ya no puede retornar a esto que fuera posible, que usted puede congelar un salario, por ejemplo, que usted puede sacar el salario del debate. Yo recuerdo lo que pasaba aquí en los años 90 todavía. Solo el expresidente Juan Bosch, como líder político, trataba ese tema con cierta frecuencia. Recuerdo, y cualquiera que oiga la nota dice, pero y eso era así. Mire, en 1993 yo recuerdo que el profesor Juan Bosch inició un esfuerzo cuando tenía la oportunidad de que los medios de comunicación lo trataran. Él sugería en ese momento un salario mínimo de 1.500 pesos. Y él lo hacía sobre la base, él planteando que si usted creaba las condiciones que el trabajador aumentara sus ingresos,
las empresas iban a vender más y la economía pues iba a crecer en condiciones en que pudieran estar permeados los distintos sectores que participaban en la economía. Después es un tema que en la República Dominicana muchas veces no se trata. Ahora bien, este servicio este nuevo servicio que le acaba de dar al país el Banco Central, con este esfuerzo de explicar primero lo de la participación en la economía informal y cuál es la realidad que se da ahí. Lo primero es que República Dominicana no es un fenómeno. República Dominicana no es un fenómeno como resaltaba don Pedro hace un momento. Esa es la media latinoamericana. ¿Y por qué la gente va a la economía informal? Porque es alto el número de trabajadores que se fueron a la economía informal y hoy tienen un estatus de vida de más calidad que cuando fueron asalariados, porque estaban en el nivel mínimo, aprendieron algunas una práctica, un oficio técnico, o se pusieron a dar servicios y hoy están en condiciones que pueden incluso afrontar la seguridad social. Que esto también uno se pregunta muchas veces, ¿por qué no crear las condiciones en el sistema que usted pueda ingresar población que puede pagar un servicio de seguridad social, que lo puede pagar porque tiene ingresos, pero el sistema no le crea mecanismos para que lo pueda hacer? Porque el sistema establece que para usted ingresar a la seguridad social tiene que tener un empleo formal. Yo siempre he dicho, bueno, pero si la persona o un grupo de personas se comprometen a pagar el servicio, la asistencia, ¿por qué negárselo? Porque sencillamente si no paga el servicio lo excluye. Como ocurre con un trabajador, cuando un trabajador trabaja, pierde su empleo, a los 60 días, si no tiene otro empleo que le permita mantenerse en la seguridad social, él queda fuera. Entonces usted dice, bueno, pero si personas pueden pagar el servicio, ¿por qué no crear mecanismos en la ley que le permita a esa población ingresar al sistema? Si va a pagar lo que paga un trabajador formal. Esto, sin embargo, no se trata. Ahora bien, ese informe, este trabajo que ha hecho el Banco Central y que ha salido ya, las primeras informaciones ya están disponibles, ese documento, los distintos sectores de la sociedad deben tratar de leerlo. Como lo van a ver en la página del Banco Central, eso le da una oportunidad que ni siquiera desde su misma casa pueden accesar ese documento del Banco Central. Entonces, porque en la República Dominicana hay que elevar la calidad del debate. Eso de que una persona le diga a usted por los intereses que representa o de manera empírica tal o cual cosa, no, trate de verificar y siempre deje el espacio de duda. Ahora, tratar el tema de esa manera, esto eleva el debate. Y el debate en República Dominicana tiene que elevarse. Porque ahí va a salir, se va a desmitificar esto de siempre atribuirle a la economía informal lo peor, y como aquí todo el mundo se queda callado, nadie emite opiniones. El padre alemán decía que en República Dominicana el ejercicio de la economía no era académico, sino que sencillamente era un ejercicio donde el economista muchas veces se subordinaba a los intereses que representaba y echaba a la academia a un lado para repetir lo que decía el grupo que él representa. A la sociedad que abra los ojos. Afortunadamente ya usted puede accesar a la página del Banco Central, en la red de internet hay mucha información que usted puede buscar sobre el tema del trabajo informal, y eso le va a permitir construir un discurso más objetivo fuera de esa conducta manipuladora que en la República Dominicana se ha sentado, que solo tiene que salir la batería de manipuladores y santa palabra, o sea, todo el mundo se subordina, porque se entiende que la historia puede volver atrás. Fíjese, añoran, por ejemplo, los 12 años de Balaguer, un salario congelado. Oye, usted se imagina, ¿y qué administración de gobierno puede hoy en República Dominicana darse el lujo de decir, congelamos salarios? La explosión que se da en la social incontenible, de igual modo que con los servicios. Imagínese usted que la administración del gobierno no hubiese tomado las previsiones de mejorar y expandir los servicios de salud,
de mejorar, elevar la calidad de la educación pública, mantener políticas sociales para los grupos más pobres, lo que eso hubiese significado en República Dominicana si no se hubiese hecho. Es muy bueno plantearse sin tomar en cuenta lo que es la historia y el mismo comportamiento. Yo creo que esto es importante, que ojalá el Banco Central pueda agregar este servicio, mantener este servicio para la sociedad, porque eso también, así se eleva la calidad de un debate en República Dominicana. Y quiero finalmente, don Pedro, Orión y Mozart, expresar mis condolencias por la muerte de doña María Abreu. Era la madre de Miguel Mejía, que es el secretario el ministro para las relaciones con los internacionales y los pueblos del Caribe, del gobierno. Nuestras condolencias. Y al 911, a propósito del 911, ya se ha hecho una evaluación del primer mes, pero quiero llamar la atención por lo que ocurrió en Santiago. Newton Rodríguez era un camarógrafo que trabajaba de manera libre y le daba servicio a empresas y a personas en Santiago. Fue asesinado ayer en lo que tiene todas las características de que fue una práctica de sicariato. Ahora, ¿qué llama la atención? Que cuando se produce el atentado nadie puede hablar de la placa en la motocicleta. En la República Dominicana se tienen que, en esto, atención, autoridades, se tiene que ser inflexible. No se puede permitir que personas circulen en motocicletas sin placa, porque una placa le permite localizar, por lo menos establecer de quién es la placa. Y usted en la investigación de llegar a la determinación de si esa placa efectivamente es de uno de los participantes o si esa placa fue robada. Pero puede establecer por qué esa placa la llevaba esa motocicleta. No tiene placa. Y eso crea un problema en una investigación. De ahí que ojalá este hecho llame la atención sobre la importancia de la placa en las motocicletas. Buenos días. Primero, mostrar mi satisfacción muy personal, porque el gobierno da una demostración, evidencia, que no va a seguir los consejos, los malos consejos del Fondo Monetario Internacional de reducir hasta prácticamente quedarse de brazos cruzados el gasto en la República Dominicana. Yo estaba esperando una señal concreta, porque a mí los discursos políticos, vengan de donde vengan, yo siempre le doy un almohadazo. Porque te dicen una cosa ahora, otra ahorita, a mí me gusta que se sea concreto. Y entonces, el ministro de Obras Públicas ha delineado concretamente que próximamente se van a iniciar los trabajos de construcción de la importantísima vía que va a comunicar al norte con el sur. La inversión de esta obra y la importancia que tiene nos dice a nosotros que efectivamente el gobierno no le va a hacer caso a esas voces interesadas por una u otra causa que han pretendido prácticamente paralizar la gestión, y proyectos de envergadura que se vean frisados. Mientras se anuncia esta importante obra, insisto, por otro lado continúan los trabajos de la circunvalación norte, que es también una obra sumamente importante porque nos va a los capitaleños, a la gente de la provincia de Santo Domingo, va a desahogar mucho el tránsito, va a agilizar el transporte de carga, nos va a sacar todos esos camiones del centro de la ciudad y vamos a tener un flujo de carga por donde debe ir, fuera del trasiego, del tráfico terrible de por sí, cotidiano en la ciudad. Esos camiones en ese malecón cruzando desde Jaina al puerto de Jaina, al de Santo Domingo, o en rutas a San Pedro de Macorís o hacia el aeropuerto, eso es terrible. Y entonces con la circunvalación de la capital de Santo Domingo se va a resolver ese problema. Pero como les digo, lo importante, lo trascendente es que se dan señales claras ya
de cuál es la apuesta del gobierno. Eso irá poquito a poco también mostrando que la aspiración del déficit cero se va a quedar en una aspiración, porque déficit cero quiere decir paralizar muchas cosas, y no creo que ni este ni cualquier otro gobierno del mundo apueste a parálisis. Ya este pasó por un momento difícil cuando procuró en lo que se denominó un primer intento por lo que se llamó austeridad, un programa de austeridad, frizó la economía, que creció cero en el primer trimestre del 2013. Gracias a Dios y a la buena actitud siempre vigilante del presidente Danilo Medina, pues salimos de ese escollo y se reaccionó a tiempo. Y entonces retomamos la ruta que hemos mantenido y habremos de mantener de crecimiento de la economía. Y ya ustedes conocen la historia. Y por otro lado, nos alegra muchísimo que el Banco Central haya tomado la decisión de poner en claro lo que nosotros habíamos estado insistiendo aquí, que el presidente del CONEP mintió deliberadamente por un asunto político o personal o grupal, o está muy mal informado. Cualquiera de las dos debe llamar a la reflexión a ese grupo empresarial, a esa franquicia del empresariado dominicano. No se puede ir, no se puede tomar la economía de un país, mucho menos gente que son los que deben velar porque las cosas se hagan y se digan en forma transparente. Si hay alguien que tiene que preservar y velar porque las cosas se hagan en forma correcta en materia económica, son precisamente los hacedores de riqueza y los creadores de empleo, que son los empresarios. Entonces, ¿cómo un empresario se va a prestar o a mentir o a permitir que un grupo de economistas a quienes le pagan manipule información y lo pongan a decir tonterías como la que dijo el presidente del CONEP? Entonces, o mintió el presidente del CONEP o manipuló. Cualquiera de las dos es mala. O está desinformado, que es peor, entonces no debería estar ahí. La cuestión es que creó una situación en el país, cogió su dedo acusador y comenzó a acusar a gobiernos, administraciones, sobre datos falsos. Porque no es solo el caso de la economía informal, que ya está debidamente desmentida. No, es que habló de pobreza y también mintió. Y además procuró el presidente del CONE, el Díaz Cabral, procuró llamar la atención del gobierno para que corte, y del Estado para que corte todos los programas sociales, para que los recorte, que también es una afrenta, fruto o del desconocimiento o de la mala fe. Y cualquiera de las dos son malas también. Entonces, son elementos esclarecedores en este momento para el país. Porque ese juego, eso hay que detenerlo y eso hay que salir de frente. Venga de donde venga, no importa la familia. Y eso terminó. Aquí todo el mundo tiene que andar claro. Porque es así. Usted no se puede dar el lujo de ir a una tribuna a desinformar y a crear situaciones increíbles que venga precisamente de un sector que tiene que apostar, insisto, a la estabilidad y a la transparencia y al dato preciso, porque de la economía que estamos hablando, y cuando se habla de economía se está hablando de la vida, porque la economía lo es todo. Él lo sabe más que yo, porque él construye riqueza y sabe lo que es eso, y sabe lo que la pertinencia de tener un discurso que vaya cónsono con la realidad, sin distorsiones, por pujos o personales o grupales o políticos, que tienen que mantenerse al margen de una cosa tan seria como es el ritmo y la situación económica de un país.
Entonces es bueno que se sepa. Mire otra cosa, la verdad es que uno, a veces hay que entender el mundo de la política. La política es interesante, muy interesante. Y en la política se mueven unos, son especies de fantasmas, porque hay cosas que uno, es la magia de la política. Ayer nosotros vimos el acto que encabezó el buen amigo Quique Antún, donde el Partido Reformista Social Cristiano decide, llaman de que la proclamación de la independencia, proclamación de la independencia del Partido Reformista, que se independiza de toda fuerza, del PLD y todo, porque van a encaminarse legítimamente, y quién nomás quisiéramos nosotros que fuera realmente así, a un proyecto político objetivo, real, para plantearle al país una alternativa, una tercera alternativa o cuarta alternativa para las elecciones del 16. Pero resulta y viene a ser que eso no tiene nada de realidad objetiva. Porque si usted se plantea la ruptura de una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, necesariamente, contrario a lo que dijo uno de los reformistas, necesariamente usted tiene que romper con el gobierno. Necesariamente. Necesariamente. Eso de que mantener una postura opositora desde el gobierno y eso. Yo no entiendo eso. Que el contribuyente financie y una entonces oposición. El contribuyente está financiando a una oposición sí, que se pelea con los cuernos de la vaca, sí, pero se mantiene pegado de las ubres. La gente entiende. Pero así eso no se vale, Quique. No, se supone que si usted va a un proyecto en firme, en serio, porque usted entiende que el Partido Reformista tiene el aval de una gestión como la del presidente Balaguer, que se puede mostrar, y usted va a conformar ya que esa estructura comience a conformarse, una estructura real a nivel nacional, sobre la base de ese sentimiento, que es el sentimiento reformista. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es, renuncio del banco, y todos los que están ahí, ese cuerpo diplomático amplio, reformista, fuera, todo el mundo, que retornen a casa. y todo el reformista que esté en el gobierno sale, y entonces patrióticamente le presentan al país una alternativa, y entonces todo bien. Pero eso de romper con el PLD pero quedarme en el gobierno, yo pienso que eso deja muy mal parado una vez más al Partido Reformista Social Cristiano, o a quienes tienen hoy esa franquicia que se denomina PRSC. Ahí hubo ausencias importantes, desde la ausencia del canciller y del secretario de organización, que es el hermano de Luis Bogar, Miguel Bogar, hasta Lila Alburquerque, José Osvaldo Lejer, Modesto Guzmán, la señora que está en Proindustria, ¿cómo se llama? Alessandra Izquierdo, gente que ni siquiera fue al sitio. Don Rafael Bello Andino también. El Chato. El Chato. Ese es don Rafael Bello Andino también, que es un miembro importante. Bello Andino. Y el sobrino de Balaguer. Sí. El eterno, ¿cómo se llama él? Joaquín Ricardo. Joaquincito. Y es fácil. Entonces, Quique, así no. Yo pienso que eso debió manejarse de otra manera, porque es que entonces uno se siente como que burlado, pero no como periodista, sino como contribuyente. Ahora, Mozart. Es como contribuyente que nos mantenemos así. Así que, y eso por un lado, mientras en el Partido Reformista pasa eso, fíjense que en estos días se ha estado hablando de que el presidente Leonel Fernández, que la reelección y ese tipo de cosas. Mientras tanto, mientras la hacha va y viene, ese hombre sigue recibiendo manifestaciones de aprecio
y de gente detrás y buscando que el hombre se meta en el asunto interno, que se mantiene a prudente distancia de eso todavía. No ha dicho absolutamente nada. Magnífico y extraordinario. Y se mantiene a prudente distancia. Trabajando mucho en su partido. Pero esas son las ánimas de la política, las ánimas políticas. El purgatorio político. Sí. Bueno, señores, vámonos de una vez, en razón de que agotamos el tiempo de esta parte, con su permiso. Vamos a pasar donde Pedro Cava y nos uniremos allá al grupo para entrevistar al doctor Humberto Salazar, dirigente del Partido Reformista, ya es independiente también. Yo creo que él fue debidamente expulsado. Yo lo voy a invitar a que lo vean a Humberto Salazar, simplemente Humberto Salazar, porque ya sé ahora cómo es la independencia política esta. Exacto. Vámonos a buscar.